Hola a todos, buenas noches. Espero encontrarlos súper bien el día de hoy. Bienvenidos a nuestra sesión de Las Juanas. El día de hoy vamos a hablar, permítanme, de un tema muy interesante que le llamamos los duelos del COVID, hablando de dolor y pérdidas durante esta cuarentena, que normalmente ya es una situación muy difícil tener que lidiar con una pérdida, ya sea el fallecimiento de alguien querido, la pérdida laboral, un rompimiento de una relación, alguna pérdida económica. Hay muchísimos tipos diferentes y todos son procesos de desprendimiento donde vamos a pasar por varias etapas y hay muchas técnicas o habilidades que podemos aplicar para pasarlo con mayor paz y tranquilidad. Ahora, en esta época hay muchísimas cosas que están suspendidas o canceladas debido a la cuarentena. Entonces, los rituales religiosos que normalmente tenemos, las velaciones, las despedidas, todo esto que ahorita no podemos acercarnos, aunque muchos lo hemos vivido intentando hacerlo, de todas maneras no es lo que normalmente nuestra cultura nos ha dicho o nos ha enseñado a hacer para superar estos momentos. Entonces, mis compañeras nos van a apoyar con muchos temas que nos van a servir para esto y ya saben, al final tenemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas para que cualquiera nos pueda compartir qué les ha estado pasando, cómo se han sentido o cómo pueden apoyar a alguien más. Esta parte del duelo incluso puede ser propia si estamos en un proceso de enfermedad o sabemos que algo va a terminar pronto. Entonces, esperemos que les sea súper útil. Voy a mostrarles a mis compañeras. Hola a todas. Y nos va a acompañar primero Dulce, que adelante, si quieres compartir tu pantalla. Bienvenida, Dulce. Ya quiso. Buenas noches, everybody. Sí, la verdad es que este tema cuando lo estábamos armando, es súper extenso, es muy, muy extenso, entonces vamos a abarcar como las cuestiones generales y básicas que consideramos importantes saber de este tema. Pero bueno, igual todas las preguntas que quieran hacer, pues aquí están muy bien recibidas y las responderemos en el transcurso de la charla. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es el proceso de duelo, que es muy importante entenderlo, y algunas estrategias de autocuidado. ¿Sí? Primero, es importante saber que el duelo es un proceso. Un proceso quiere decir que es un conjunto de fases. Vamos a ir pasando por diversos movimientos de energía, de emociones, y que diversos autores, si bien lo manejan de distintas formas, yo quise poner en esta imagen creo que son de las emociones básicas que vivimos, ¿no? Viene lo que es la crisis, que cuando es una pérdida, aquí estamos refiriéndonos a pérdidas físicas, pero hablaremos un poco también de los otros tipos de pérdidas, o sea, de fallecimientos. Está la crisis, cuando es la noticia, la negación, esa parte de decir, es que no lo puedo creer, es que esto es una broma, es que me estás echando mentiras, claro que no. El enojo de por qué a él, por qué a ella, por qué así, el enojo incluso con Dios en muchas de las ocasiones según el tipo de pérdida, la depresión o la tristeza, y luego viene una parte de que es lo que es la negociación o la aceptación, cuando ya estoy trabajando todo mi dolor, y el aprendizaje, que bueno, abordarán un poco más mis compañeras sobre que cada pérdida tiene sus ganancias, o sea, con todo y que sea muy doloroso muchas veces, pero siempre hay una ganancia que si bien al principio es muy difícil verla, porque hay mucho dolor, o hay mucho enojo, o hay muchas de estas emociones. Entonces, es considerar importante que cada quien tiene una forma de reaccionar ante el dolor. Habrá quien a lo mejor tiene un bloqueo y se choquea y no empieza a sentirse como tal. Habrá quien llora, habrá quien se va de compras, habrá quien se sale a caminar, a correr. O sea, es diferente el tipo de respuesta que tenemos ante el dolor. Y bueno, es importante también saber que las etapas no siempre se llevan, así como la estoy mostrando en la imagen, que no es primero la crisis y luego la negación y luego el enojo. Puede ser de diversas maneras. Puede ver primero que a lo mejor haya mucho enojo y luego haya mucha tristeza y luego haya una negación. Entonces es importante que lo tengan en cuenta,
que sepan que es distinto para todos, pero que sí es importante pasar por todas estas hasta llegar al momento de la aceptación. Entonces, si bien a mí también se me hizo importante que dentro de todo este proceso de duelo que podríamos estar viviendo, es importante revisar 4 áreas que también hay que cuidarnos. Aquí yo lo voy a platicar con respecto al autocuidado, y me parece que Patti va a trabajar la parte de acompañando a alguien más. Pero bueno, con todo y que estemos viviendo este dolor tan grande y la pérdida y el enojo y toda esta tristeza, es importante que no nos descuidemos a nosotros mismos. Y también entender que al no descuidarme también puedo estar al pendiente de otro, ¿no? Dentro de la parte física, bueno, cuando hay pérdidas, obviamente se pierde el sueño, el hambre, hay ansiedad, hay muchos sentimientos, como vimos ahorita en el dibujo anterior, en la gráfica del proceso de duelo, que van a pasar, ¿sí? Sin embargo, dentro de la medida de lo posible, es importante que estos hábitos los tengamos presentes, o sea, que estemos al pendiente de nosotros, que nos escuchemos. Y dentro de los hábitos que hemos mencionado en muchas otras de las charlas, el comer, el hidratarse, el poder dormir o descansar es importante, el hacer ejercicio dentro de lo posible. Si bien ahorita no podemos salir tanto a correr, a caminar, pero podemos hacer algo, a lo mejor alguna sesión de 15 minutos, de 20 minutos, para darle ese movimiento al cuerpo, ese movimiento y esa fluidez de energía, que si bien en la tristeza o en la depresión, que era lo que hablamos, baja muchísimo estos niveles. Entonces, en el área física sí es importante escucharnos y saber que aunque no tengamos hambre muchas veces, sepamos que es importante alimentarnos. Quizás a lo mejor no tendré mucho antojo de comer cosas, o a lo mejor me pasa al contrario, a lo mejor me da mucha ansiedad y empiezo a comer de más. Entonces es ir tratando de estar consciente de nutrir a mi cuerpo, de darle ese alimento que necesita para también ir sobrellevando este proceso, que si bien es un metabolismo también a nivel mental, también dárselo a nivel físico. Entonces, aquí el mensaje, digamos, sería que no te abandones, que en la medida de que estés viviendo todo esto, recuerdes que es importante que te alimentes, que te cuides, que te quieras, y que también es una forma de ir honrando a los que ya se fueron, ¿no? En la parte emocional, relacional, que es otra cuestión importante, que si bien la gente que está a nuestro alrededor puede querer acercarse a nosotros por esa necesidad de acompañarnos o de que están preocupados porque hay dolor, porque me siento triste, si yo necesito un momento para mí, también es necesario decirlo, ¿sí? Es necesario también hacerle saber al otro que le agradecemos la ayuda, la compañía, pero en ese momento necesitamos estar solos. Y también que podemos contar con ellos, ¿no? Entonces, es importante mucho la comunicación también. Si bien esta tristeza a veces me hace estar a lo mejor más callada, es importante hablar de lo que necesito y de lo que también en este momento no necesito. Los círculos de apoyo, que son las redes de apoyo, nuestros amigos, nuestra familia, esas personas que me dan hasta cierto punto cierta seguridad, es importante tenerlos cerca. Y aquí también incluiría los círculos de apoyo como las terapias de grupo, por ejemplo, grupos de tanatología, que se hace a nivel de varias personas, y también esto les va ayudando mucho a entender cómo es el proceso de las pérdidas, el compartir experiencias de a lo mejor que gente que ya tiene más tiempo trabajando su proceso, y el acompañamiento la verdad es que es bastante nutritivo. Bueno, lo que les decía de las llamadas de las personas cercanas, también a lo mejor si alguna amiga mía o algún familiar mío acaba de tener una pérdida, también ser más consciente de quizás no saturar el estar llamando constantemente, ¿no? Darles ese tiempo también, ese espacio. Igual reiterar, ¿sabes qué? Si necesitas algo, aquí estoy. Y si voy al súper o algo, si necesitas algo, pues me lo puedes pedir con toda confianza y te puedo apoyar. Saber que va a haber sentimientos de soledad, incomprensión, desamparo y toda la serie de emociones por las que pasamos durante el proceso de duelo, y que es normal. Lo normal sería que pudieras expresarlo, que pudieras hablarlo con alguien que tengas cerca, lo puedes escribir, o inclusive dentro de la cuestión artística, el pintar, la música, todo lo que es el trabajo con las manos, te ayuda mucho a ir drenando esas emociones o esas sensaciones, que es donde están los actores emocionales muchas veces. Y bueno, si tienes la necesidad de ver o hablar con algún familiar o amigo, en este momento del COVID, pues están estas maravillosas tecnologías como es el WhatsApp, el Messenger, el Zoom,
para hacerlo de tanto de uno a uno como a nivel grupal. Entonces, utilizar estos recursos. Y bueno, también el hogar o donde tú estás la mayor parte del tiempo, que tú lo hagas en un espacio acogedor. Porque si bien a lo mejor si no hay ese ánimo de poder poner quizá en orden mi vida por lo que estoy pasando, tratar de hacer mi espacio lo más, que esté iluminado, que esté limpio, para que yo también pueda estar a gusto y estar viviendo este proceso en ese espacio. Tenemos la otra parte que se me hace súper importante, que es la cognitiva mental. Y pasa muchas veces, yo lo he visto en la terapia y también pues, en procesos personales, de que a lo mejor estoy tan metida en mi dolor y en la pérdida y en mis sentimientos y en mi desconcierto, que luego se me olvidan las cosas, que luego confundo cosas, que luego a lo mejor me piden un número de teléfono que a lo mejor yo siempre los tengo aquí, de repente no me acuerdo. Entonces, es entender que estoy pasando por un proceso y que tengo estos olvidos porque a lo mejor mi atención está en otra cosa y no estarme exigiendo demasiado a nivel intelectual, ¿sí? Entonces, entender esa parte y ser más comprensiva o comprensivo conmigo mismo, ¿no? Y evitar lo que contamina tu mente. Si bien, así como hablamos de la alimentación a nivel cuerpo, también lo que leemos a nivel mental. Ahorita, y yo lo he escuchado de muchas personas, hay mucha desinformación, hay muchas noticias catastróficas, algunas reales, otras no reales, pero es también ver qué le estoy metiendo a mi mente, de qué me estoy alimentando a nivel intelectual. Entonces, si puedo moderarme en esos aspectos, también me va a ayudar mucho también a estar mucho más tranquila, mucho menos ansiosa, porque si bien las noticias hay por todos lados, es hasta qué punto yo me expongo a estar leyendo tanto y estarme llenando de todas estas cosas que me hace sentirme mucho más angustiada, mucho más triste, mucho más ansiosa, ¿no? Entonces, eso es importante. Ponerme objetivos a corto plazo. Ahorita con esta incertidumbre, pues hay muchas cosas que seguramente tuvimos que reestructurar a nivel de meses. Entonces, irme poniendo pasitos o hacerme de hábitos más a corto plazo para evitar también llegar a caer en la frustración de no poder hacer cosas porque, pues por la misma situación que no lo permite, ¿no? Evitar tomar decisiones importantes, no es lo mismo tomar una decisión de una forma más tranquila, más objetiva, a cuando estoy enojado o estoy triste. Ahí es como soltar nada más la emoción de lo que me está molestando, incomodando, y a veces ese tipo de decisiones no son las más adecuadas por el momento porque las estoy tomando desde el estómago y no desde la conexión, desde la mente y mi corazón y mi cuerpo. Y bueno, esta otra situación me pasa muy seguido, me llega a terapia de que quien pierde un familiar está a lo mejor el tío, el hermano, el papá, el hijo, que se quiere deshacer rápido de las cosas, ¿no? Así de, pues ya está el cuarto desocupado, pues ya, órale, a la goma las cosas de quien falleció. Y hay quien lleva un proceso mucho más lento del desapego a las cosas. Entonces, es importante que entiendas que los procesos son diferentes con las otras personas o con los otros familiares que estamos en el mismo núcleo y se puede hablar y negociar. Si bien muchas veces las respuestas son a partir del dolor y a partir de que si no veo el suéter, si no veo la cama, si no veo tal cosa de mi familiar, ya no me va a doler tanto. Pero muchas veces el duelo consiste en tocar el dolor. Si yo toco el dolor, va a ser mucho más sencillo que pueda fluir. Si yo lo bloqueo y lo evado, ahí es donde yo me empiezo a estancar y esto se puede volver hasta incluso patológico. Y leer libros o películas sobre el duelo, bueno, yo se los comparto porque incluso pueden ser películas que hablen de pérdidas, inclusive esto puede ayudar a llorar con la película y está bien. Leer los libros y esto ayuda mucho a entender los procesos del duelo. El verlo en otras personas ayuda mucho también a entenderlo en mí misma. Y también otra área que es muy importante, que es la espiritual. Es importante, por ejemplo, hay quien tiene un altarcito que pone la foto, que pone una velita, y puede ser quien esté apegado a Dios. Hay gente que está pegada a las cuestiones del universo, de la vida. O sea, el asunto aquí, más allá de que sea de una religión, es que sea un espacio para el contacto con ese ser superior, ese más allá. Entonces, si para ti te funciona tener un espacio para esa persona especial o ese familiar que tanto quisiste y le puedes dar un lugar, pues también es bastante adecuado. El saber que la práctica del silencio a veces
ha pasado que en los momentos más dolorosos de las pérdidas o del proceso de duelo, cuando se está en silencio es donde más se contacta con lo más desagradable de la emoción, con lo incómodo. Y a veces también es un momento para estar en tranquilidad. Entonces, hacer una práctica del silencio diaria, de estar contigo, de dejarte fluir, todas estas son recomendaciones. Hacer meditaciones también les va a servir mucho para poder ir acomodando esos pensamientos o que vengan a mi cabeza y dejarlos ir. También hacer cosas o actividades que nutran nuestro espíritu, como actividades artísticas, leer, cantar, escribir. Todo esto nos va ayudando a aterrizar también todo lo que está a nivel mental, poderlo, ¿cómo se llama? Desahogar a través de estas prácticas, ¿no? Y bueno, actividades, bueno, creo que ya sería todo, compañeras. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, si tienen más dudas, les digo, estas son recomendaciones, no quiere decir que lo tienen que hacer al pie del cañón, pero son estrategias para poder abordar y poder trabajar este proceso que son inevitables. Entonces le cedo la palabra a mi amiga Patti. No, Ana. Ana, ahí le dejo el micro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, ahorita yo les voy a comentar o platicar acerca del acompañamiento, o sea, cómo acompañar a las personas que están pasando por un proceso de duelo. Pero primero quise abordarlo desde cómo hablarlo con los niños, porque muchas veces tenemos miedo a que ellos sufran o les escondemos o decimos, o sea, como mentiras. Entonces, mucho de lo que ahorita he visto en consulta, bueno, son niños que a partir de la información que llega, tienen como mucho miedo a esta muerte, ¿no? Entonces, lo primero, tanto en el acompañamiento, lo que necesitamos ver es principalmente, es observarte a ti mismo. Ya en otros episodios, Dulce nos había comentado una analogía de como un autocuidado, donde era cuando te dan las instrucciones en el avión y te dicen, bueno, ponte primero tú la mascarilla y después le pones al otro, ¿no? Entonces, es muy importante que tú te observes y que veas, y bueno, que te preguntes, ¿cómo es tu reacción ante el duelo o ante la muerte? O sea, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que tú crees? O sea, tus creencias, ¿te da miedo? ¿Tienes así como mucha incertidumbre? Y esto es importante porque de alguna manera es reconocer que la muerte y las pérdidas es algo natural, es un proceso universal, pero sobre todo es irreversible. Entonces, para la mente es algo crítico y a veces nos llega a confrontar este tema o esa palabra irreversible. Entonces, bueno, aquí hay una ley natural, sobre todo la ley de la impermanencia, y es reconocer que todos los seres vivos vamos a morir, ¿no? Y esto a veces nos genera pánico, nos genera temor. A nivel cultural a veces nos dicen, pues es que no lo hables porque si no lo vas a invocar. Entonces, pues bueno, lo vemos como algo terrible, pero es algo que tenemos que afrontar y que esto también nos puede ayudar el afrontar la muerte y reconocer que somos finitos. Nos va a dar esta oportunidad de reconocer distintas cosas en la vida o valorar cosas en la vida. Si tú te pusieras a pensar, bueno, si en un año vas a morir, ¿qué es lo que harías? Y entonces me imagino que harías así como muchísimas cosas, ¿no? Desde, en vez de o sea, de tal vez decir, bueno, ya voy deprisa, me faltó decirle te quiero a mis familiares, a mi pareja, etcétera. Pues bueno, si tú supieras esta finitud que el día de hoy vas a morir, pues lo harías, ¿no? O bien, si dices, bueno, voy a tener como tiempo para viajar o para descansar, pero bueno, ya el próximo año. Entonces, este tema de la muerte y el ser consciente es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Con los niños hay que hablarlo de manera sencilla y adaptada a su edad. Observar sobre todo estas reacciones y miedos que llegan a tener. Muchos niños empiezan a preguntar es que mamá, ¿verdad que no me voy a morir? ¿Verdad que tú no te vas a morir? Entonces, primero es indagar, bueno, cuáles son como estas preocupaciones que ellos tienen.
Y bueno, hablarlos o explicarlo a partir de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, si tiene una mascota o si ha visto, o sea, ha tenido una pérdida de una mascota o bien una planta, etcétera. Saber que siempre vamos cambiando, ¿va? Si el niño ha llegado a pasar como por ya una muerte o una pérdida, o sea, muerte de un ser querido, o bien la pérdida, les digo, de una mascota, hay que explicarlo de manera abierta y de manera natural. Lo que debemos sobre todo de evitar es usar lo que son los eufemismos. Por ejemplo, se ha ido a un viaje muy largo o está dormido, o bien decir, bueno, es que, por ejemplo, tu hermanito es un ángel o es una estrella que te está cuidando, ¿no? Es importante que ellos sepan bien lo que es la muerte. Para esto hay distintos cuentos. Hay muchos cuentos, yo les pongo un cuento que es importante que se llama Así es la vida, de Ana Luisa Ramírez. De hecho, lo pueden encontrar ahí en Facebook, o si no les ponemos el link, donde se explica un poco de este proceso de los cambios, de que va a haber cosas que voy a poder lograr, que van a ser felices, pero también va a haber pérdidas, y eso es algo completamente natural. También lo que debemos de evitar es mentirles porque ellos saben, observan, ¿no? Y puede crear mayor angustia si les llegamos a decir, no, es que está en un viaje muy largo y después va a regresar. O bueno, pueden decir, entonces lo podemos revivir, o si le pedimos a Diosito, va a revivir. Hay que ser como completamente sinceros y de acuerdo a la edad, a utilizar palabras apropiadas para hablar sinceramente, ¿no? No hay que forzar ese proceso de duelo. Como mencionaba esta Dulce, pues es muy importante que ellos elaboren el duelo y bueno, y cualquier persona elabore el duelo a su tiempo y a su modo, pero sobre todo estar conteniendo, estar ahí siempre. Vamos a evitar sobre todo, es más bien lo que no debemos hacer es evitar hablar si el niño pregunta. Me ha tocado personas que dicen, no, mejor, o sea, como no me ha preguntado, entonces, o me pregunta y mejor yo le cambio el tema. Entonces, si el niño pregunta, sí es importante hablar de esto, darle ese nombre. Otro de los puntos que a veces pasa, sobre todo con los papás, por ejemplo, cuando muere un hermanito, pues es ocultar nuestros sentimientos en su presencia. Entonces, sí es importante expresar estos sentimientos, pero cuidar el no derrumbarse. ¿Por qué? Porque si yo lo muestro de manera natural y decir, es que perdí a alguien, ¿no? O perdí algo, me siento triste y es natural y es bueno llegar a llorar. ¿Por qué? Porque me duele, ¿no? Entonces, estar sobre todo pendientes en su reacción emocional, acoger a la persona o al niño y sobre todo validar estas emociones. Hay distintas terapias que Dulce ha comentado, por ejemplo, desde la parte de los dibujos, arte, gritos, podemos hacerlo a través de cuentos, hacer un homenaje personalizado, por ejemplo, plantar un árbol y o bien lanzar una paloma, por ejemplo, con algún mensaje. Esto puede ayudar, sobre todo en estos momentos que no podemos hacer los rituales tal y como los conocemos. Y bueno, sobre todo también dentro de lo que cabe, hay que mantener una rutina diaria dentro de lo posible, porque esto para el niño le va a generar esa seguridad. Hay una frase que me gustó de una psiquiatra que es estadounidense, que es Murray Bowen, que dice, nunca he visto niños dañados por la exposición a la muerte, lo que sí he visto son niños dañados por la ansiedad de los supervivientes. Entonces, muchas veces la ansiedad y el temor que nosotros tenemos es más intensa de lo que llega a generar esta angustia a los niños. Va a haber dolor, va a haber enojo, va a haber como muchas reacciones, como comentaba Dulce, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a una persona en estos momentos, en el duelo, siguiendo estas medidas de seguridad? Bueno, primero vemos esta problemática actual, como decía Sara. Hay una dificultad de acompañar físicamente a la persona o familia. Y en estos momentos, pues bueno, y sobre todo cuando pasamos por un proceso de pérdida, o sea, ya sea las pérdidas de la muerte de un ser querido o estas pequeñas pérdidas o grandes pérdidas desde la separación, divorcio, etcétera, puede que la persona tenga muchas emociones. Y una de las emociones es soledad.
pero el hacerse presente de otras maneras puede ayudar mucho a la persona. Entonces, aquí sí es importante que hagamos, o yo les recomiendo que hagan una pregunta específica. ¿Por qué? Porque esta persona tiene ese dolor y entonces no va a reconocer, muchas veces decimos, bueno, lo que necesites, aquí estamos, ¿no? Y entonces la persona en ese momento tal vez no va a reconocer y va a decir, por ejemplo, es que tal vez sí necesito comida. Y entonces, ok, ¿qué personas me dijeron que podían contar conmigo? Entonces, Dulce ya había comentado, puedo yo hacer preguntas, por ejemplo, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ser de utilidad en estos momentos? O bien, estoy en el súper, ¿necesitas algo? O bien, me sobró un poco de sopa. ¿Quieres que te la lleve? Bueno, con todas las medidas de precaución. Entonces, esto es para dar este mensaje de que yo estoy ahí. Algo que es importante es sobre todo quedarte con la persona en esa incomodidad del dolor. Muchas veces nos llega a incomodar y decimos, es que no queremos hablar de eso, pero más, o sea, a nivel, decimos, es que no queremos que sufra la persona, pero también es por la incomodidad de uno mismo y por estos temores que yo tengo acerca de la muerte. Entonces, si tú estás dispuesto a acompañar a esta persona y quedarse en esa incomodidad, mantente en el tema si esta persona quiere hablar. Ajá. Ya Dulce nos comentaba que es importante saber pedir y decir qué es lo que necesitamos, pero entonces es mantener en el tema y sobre todo llamarle por su nombre sin tener ese miedo. Bueno, si alguna vez han visto Harry Potter, en Harry Potter siempre todas las personas decían al malo el que no debe de ser nombrado, ¿no? Y Harry Potter decía, bueno, hay que decirle por su nombre, hay que decirle Voldemort. ¿Por qué? Porque entre más le pongamos apodos, se hace más fuerte. Entonces, cuando yo hablo de la persona, cuando yo le doy ese nombre, ayudo a que la persona procese. Va a ser doloroso en un inicio y va a haber muchas lágrimas, muy posiblemente, pero es importante para pasar ese proceso y a esta etapa que es algo sano, ¿va? Y bueno, algo que también puedo hacer es seguir con lo que hacíamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, jugaba Xbox todos los jueves con esta persona y entonces yo me alejo porque digo, ay, es que esta persona tal vez no quiere, quiere su espacio. Pero primero es preguntarle directamente a la persona, o sea, sobre todo si es un adulto, preguntarle, o sea, qué es lo que desea y muchas veces va a decir, bueno, no quiero hablar del tema y es totalmente válido, o quiero mi espacio, pero puede decir, ok, no quiero hablar, pero quiero que estés presente. Entonces, tal vez jugando, o bien viendo una película al mismo tiempo, o bien si estoy como presente en la misma casa, pues estar ahí nada más acompañándolo en el dolor, ¿va? Y pues bueno, lo que debes evitar es, y sobre todo, interrumpir las expresiones del dolor o obligar o dar órdenes, sobre todo a, ok, ya es momento de levantarte y es momento que ya retomes tu vida, etcétera. Recuerden lo que decía Dulce, es importante, cada una de las personas pasa por distintas etapas y su proceso va a ser totalmente único e individual. Entonces, si la persona necesita llorar, dejen que exprese ese dolor. Evitar frases como sé fuerte, por ejemplo, por los niños o por las otras personas, o es la voluntad de Dios, o tienes que olvidar, o yo sé lo que se siente. ¿Por qué? Porque estas frases, más que ayudar, al contrario, generan tal vez hasta cierto enojo de decir, pues es que realmente no me va a ayudar esto, ¿no? Otro es dar consejos, sobre todo querer dar consejos sabios o querer siempre animarlo. A veces la persona no va a querer animarse y está bien en esos momentos, sobre todo cuando acaba de ocurrir ese proceso de pérdida. Buscar una justificación de lo ocurrido, a veces no va a haber justificación o no va a haber como una explicación de lo que llegó a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de que es algo natural, es algo que le pasa, o sea, es universal. Y bueno, es quitar la importancia de lo ocurrido. A veces llegamos a decir, bueno, es que al menos tienes tal cosa, ¿no? O al menos, o sea, en todo el proceso de pérdidas, murió tu mascota, pero también es importante, ¿no? Y entonces darle esa importancia, pues es algo que tú puedes tener en cuenta para acompañar en ese dolor.
Estos ejemplos, ya nada más para terminar, hay unos ejemplos de rituales a distancia, sobre todo en estos momentos que no podemos hacer, estar como presentes físicamente. Ya Dulce había comentado algunos, pero es crear un álbum o mini documental recordando a la persona, construir, por ejemplo, una caja de recuerdos desde tal vez fotografías, canciones, discos, etcétera, dibujos, o sea, que te pueda ayudar a recordar a la persona, una ceremonia virtual. He visto ahorita noticias que, por ejemplo, personas que están en Estados Unidos y no pudieron regresar y que han muerto, entonces hacen esa ceremonia virtual y ayuda. Un homenaje en redes sociales, por ejemplo, el estar escribiendo algo acerca de la persona. Actividades simbólicas coordinadas, por ejemplo, soltar un globo que sea biodegradable o algo que ayude, por ejemplo, con mensajes. Y estos rituales son muy, muy importantes para generar como este cierre. Y o crear un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o en redes, que me ayuden a hablar de la persona, a experimentar o sobre todo participar o expresar estos sentimientos de ese dolor mutuo. Entonces, bueno, estos serían como algunos puntos de manera general y continuamos con Patti. Ay, buenas noches, qué gusto que nos acompañen. No sé si estamos en vista galería, así preferiría compartir las caras de las cuatro. Y si no, pues bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos con este tema que, como ya han comentado mis compañeras, pues es total y absolutamente inherente a la vida. Lo que es el dolor, lo que es el duelo, pues es algo que es parte de la vida y que muy seguramente en este momento de contingencia, pues sí, se están generando muchos duelos, tal vez los dolores se están intensificando, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada con ellos. No quiere decir que sea fácil, pero tampoco es imposible. Y así como mencionaron algunas de mis compañeras, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos perdemos personas, perdemos relaciones, perdemos trabajo, perdemos capacidades, perdemos juventud, todo menos peso, ese sí lo ganamos, pero todo lo demás lo estamos perdiendo muy frecuentemente, ¿no? La diferencia es cómo vamos a afrontar estas pérdidas. Entonces, aquí a mí me gustaría comenzar con una frase de un libro que ya les hemos mencionado muchísimas veces y que está en internet, que es sobre el hombre en busca de sentido, ¿no? Y entonces Víctor Frank nos dice, pues bueno, ya pasó, ¿no? ¿Qué vamos a hacer las personas con eso que nos tocó vivir, ¿no? Con eso que está pasando o con eso que ya pasó. ¿No? No hablar hacia el futuro, sino con eso que ya pasó, sobre lo que podemos hacer ya absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues aquí parte de lo que me ha dejado mucho ese libro es que siempre necesitamos ser conscientes de que el ser humano es el único ser sobre esta tierra, y lo he repetido varias veces, que tiene la capacidad de elegir con qué actitud va a afrontar una situación. Ajá. Eso no quiere decir que si yo soy consciente de qué manera quiero afrontar una situación, no quiere decir que no voy a sufrir dolor, que no voy a sentir llanto, miedo, coraje, ansiedad, asco incluso, muchísimas emociones. No quiere decir que no las vaya a sentir, sino más bien cómo yo voy a afrontar, y como han comentado mis compañeras, cómo yo le voy a hacer cara a esa emoción. Tengo que ser consciente de que tengo aquí una de dos. O comienzo a construir de manera consciente, o tal vez de manera no muy consciente me comience a destruir. Tengo que tomar alguna de las dos decisiones. Ajá. Y entonces aquí me gustaría retomar a William Worden, que es uno de los máximos exponentes a nivel mundial en el tema del duelo, y él pues nos dice que la persona doliente, la persona que ha sufrido esa pérdida, pues necesita ponerse en un lugar activo, necesita asumir la responsabilidad de su propio proceso personal. Nadie me va a sacar de un lugar del que yo no quiero que me saquen. Nadie me va a sacar de un lugar en el que digo, no, aquí estoy bien, aquí déjenme. No, la responsabilidad va a ser mía. ¿Ja? Entonces yo voy a tener un papel totalmente activo. Y así como han comentado mis compañeras, pues él, por ejemplo, más que de tiempo, habla de tareas. Necesitamos realizar una serie de tareas. ¿Ja? Entonces, la primera dice que necesitamos aceptar esa realidad. ¿Cómo vamos a aceptar esa realidad? No, qué fuerte, qué difícil. Bueno, él dice que una forma de hacerlo es hablarlo, hablarlo, hablarlo. Y lo hemos comentado muchas veces también con nuestras demás compañeras, lo importante que es nombrar las cosas, que precisamente Ana Lucía lo está diciendo en este momento,
y lo sanador que es poder hablar. Y es bien curioso, ¿no? Porque pues todos tenemos boca, todas tenemos boca, ¿no? No sé si se me está cortando. Si se le está cortando, oiga. Sí, un poquito, Pati. Ha de A ser ver, porque empezó a llover. la perdimos poquito. A ver, habla, Pati. A ver, también perdimos imagen. Ahora, yo creo Se que me hace está que se nos reiniciando. salió. Bueno, pues Vamos a darle un minutito para que regrese Pati a la conexión, porque nos estaba Sí, hablando muy importante del nombrar. ¿Ya sí, estás? ¿ya volvió o no volvió? ya estaba volviendo. Empezó a llover. Sí. Nada más que no te vemos. ¿Apagaste tu cámara? Ahí está otra vez. Doña Pati. No hemos vuelto. A ver, listo. ¿Sí o no? No. ¿Quién fue? ¿Fui yo? Sí, fuiste tú, ya vas. Listo, aquí estamos ya. Fui yo. ¿Qué caray? Bueno, discúlpenme, es que ya no sé en qué parte me quedé. En el nombrar, estabas diciendo ¿En qué la parte me importancia de quedé? nombrar. Ah, sí, la importancia, muchas gracias, Arita, la importancia de nombrar, lo importante de hablarlo, y lo repetía, ¿no? Hablarlo, hablarlo, hablarlo. Lo sanador que es hablar. Y es bien curioso porque todas y todos pues tenemos boca, ¿no? Incluso hasta las personas sordomudas, bueno, ahí tendrán sus recursos, pero es algo que hacemos todo el tiempo, hablar y hablar y hablar, pero resulta que hablamos de todo menos de lo que nos duele, ¿no? Menos de lo que nos ayuda a sanar. Entonces necesitamos hablarlo. A mí me han tocado trabajar con grupos de adultos mayores, hombres y mujeres, que era bien curioso, yo creo que ustedes no me dejarán mentir, que en el momento que a un hombre o mujer le tocaba hablar de su pasado, de su infancia, que la persona tuviera 50, 60 años, el hablar de su infancia implicaba que los ojos se le empezaran a nublar, que empezara a sentirse triste y que incluso empezara a llorar, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, a ver, señor, señora, tiene 60 años, está llorando por algo que le pasó en la infancia, pues precisamente por eso, ¿no? Porque es algo que nunca se habló, cualquier situación, nunca se habló. Entonces, esa es la primera, aceptar la realidad. La segunda es ser capaz de reconocer y expresar mis emociones. Yo tengo que saber qué siento. Me siento con mucho coraje, me siento enojada o incluso hasta me siento culpable porque si yo no hubiera ido, si no le hubiera dicho, si lo hubiera acompañado, si hubiera, pues hubiera. Aprender a reconocer eso. La segunda es aprender a vivir con la ausencia. Esto tiene que ver con comenzar a hacernos más independientes, ¿no? Que a veces decimos, es que sin esta persona no iba a hacer ejercicio, sin esta persona yo no sé cocinar, es que esta persona se encargaba de todos los pagos, esta otra persona se encarga de tales cosas, entonces, pues yo no sé hacer nada, no sé cómo voy a hacer con mi vida porque resulta que mi vida estaba resuelta por la otra persona. Entonces necesito comenzar a desarrollar nuevos hábitos y nuevas habilidades. Y el paso número 4 es reconocer que el paso de esa persona por nuestra vida fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Y fue honrar el paso de esa persona por mi vida. ¿Cómo yo voy a celebrar a esa persona que conocí, que me enseñó a amar, no me enseñó a sufrir, ¿no? Sí se me está cortando mucho. Cambio de Zoom, díganme. Es que como que va y viene un Díganme si cambio de poquito. Zoom o no. Si quieres cambiarte, y hablar Un en lo que te poquitito. cambias, le voy a poner una pregunta a Dulce para que tengas 2 minutitos para cambiarte y terminar. Ok, ¿Sale? Bueno. ok. Problemas técnicos, perdón, pero empezó a Estoy llover y qué cambiando. bueno porque estaba haciendo un calor inmenso en esta ciudad. Ya creo que dicen que ya mañana la onda de calor termina, entonces qué bueno, un poquito de frescura. Pero en lo que Pati se conecta otra vez,
Tenía un comentario de una persona que sufrió una pérdida en esta época que me decía que su familia le dice que es porque no lo habla, precisamente lo que estaba diciendo Patti. Pero hay un normal de qué tanto es lo que tengo que hablarlo o cuándo lo tengo que hablar o así, o como Dulce, si nos ayudas. Bueno, yo creo que primeramente, aquí yo creo que la necesidad de la familia es que lo hable, que lo exprese, ¿no? Porque quizás ellos están viendo algo, pero desde lo personal primero tengo que identificar, porque si no identifico lo que tengo, entonces ¿cómo lo puedo nombrar o cómo lo puedo expresar, ¿no? Puede ser que yo exprese que estoy enojada y en realidad detrás de mi enojo hay tristeza. Entonces, primero es importante que identifiquemos qué nos pasa. Y también es importante que las familias a veces es como esperan que lo expresemos, ¿no? A lo mejor esta persona, no sé, si en sus momentos de soledad, si llore, se enoje, escriba, no lo sé. Pero también es como ver, si también es la necesidad de la familia de hablarlo. Muchas veces el hecho de que, por ejemplo, a la hora de la comida o en reuniones se puede hablar de la persona, ¿no? Lo que decía Patti, es importante nombrarlo, es importante ponerle nombre y dentro de esta importancia identificar qué emociones y poderme dejar fluir, ¿no? También decía Ana Lucía, bueno, con niños puede ser que necesite un lugar, buscar un lugar para a lo mejor si me necesito derrumbar, me derrumbo. Sin embargo, tampoco quede exento de que los niños sepan que las emociones se manifiestan de esta manera. Entonces, aquí sería importante, bueno, ¿cómo se esperaría expresar? O también darle su tiempo, porque a lo mejor hay quien habla mucho y hay quien no habla mucho. Entonces, son procesos diferentes y si a lo mejor a alguien le cuesta trabajo externar con su familia para no preocuparlos o porque los ve muy dolidos, pues puedes recurrir con algún amigo, puedes recurrir con algún otro familiar o inclusive puedes ir a terapia y sacarlo. A mí me ha llegado gente que me dice, es que me dicen que ya no llore o que ya no diga o que ya lo deje pasar, pero es que a mí me duele mucho y apenas han pasado 2 meses. Entonces es entender que los procesos mínimo tienen un mínimo de, según el vínculo que tengas, 6 meses de proceso de duelo mínimo. Ya cuando son 2 años ya es un proceso patológico. Entonces es importante saber la diferencia cuando ya es patológico, cuando ya me está limitando a mi diario vivir, a mi forma de desenvolverme. Entonces no sé si habré contestado la pregunta de la persona. Sí, de hecho, también quiero abonar esa parte. ¿Ya me escucho bien? Ya. Sí, Lentes, dale, estamos en Pati. Bueno, disculpen. Sí, de hecho, bueno, esas 4 tareas que son fundamentales, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en lo que está mencionando Dulce sobre el momento del duelo, es como, leí un ejemplo, como si estuvieras en la cuerda floja y quisieras equilibrarte, ¿no? O sea, no te vas a ir solamente hacia lo malo porque te caes, ¿no? Ni solamente hacia lo bueno porque también te caes, sino más bien el duelo es un proceso de equilibrio entre lo malo, lo bueno, lo triste, lo feliz, lo doloroso, y ahí vamos hasta que logramos cruzar esa cuerda. ¿Ja? Habrá gente que la cruzará más rápido, que tambaleará más o tambaleará menos, pero que aún así, por el que seguramente vamos a pasar, como dice Dulce, dependiendo del vínculo. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuando eso ya se convierte en un duelo que no es sano? En un duelo que, no sé si esta fue la pregunta que te hicieron también, en un duelo que ya se convierte en algo patológico, que en lugar de ayudarme a sanar, a equilibrarme, me está ayudando o más bien está contribuyendo a mi desequilibrio en mi vida, ¿no? Entonces, uno es cuando la persona está totalmente desbordada, ¿no? Otra es también cuando hay conductas desadaptativas y otra cuando de plano no hay avances. Entonces, aquí podemos tomar 3, 4 tipologías, pero puede haber muchísimas, ¿no? Una cuando es un duelo crónico, cuando la duración ya es excesiva y no concluye, así como dijo Dulce. El autor que les hablaba dice que dependiendo, ¿no? Que pueden ser de 2 a 12 semanas y la persona es más o menos lejana, pero si es una persona cercana, por ejemplo, que pueda ser un hijo, una hija, un padre, una madre, ¿no? Gente con quien tengas un vínculo más fuerte, ese duelo se puede extender incluso hasta 2 años. Lo más común es que dure 1 año porque pasa el primer cumpleaños, la primera Navidad, las primeras celebraciones, o sea, todo la primera vez, ¿no? Entonces, por eso normalmente puede ser 1 año, pero incluso puede ser todavía sano hasta 2 años. Pero si ya continúan pasando los años y vemos que yo no estoy avanzando, que la persona ya no está avanzando tampoco, que está estancada, entonces lo más probable es que sí necesite, o lo más seguro es que sí necesite la ayuda de un profesional. Otro también puede ser, ese es el duelo crónico, que se alarga mucho. También tenemos el duelo retrasado, que de repente pasa y no puedo llorar, no quiero, no puedo,
como que me lo guardo, ¿no? Y resulta que va a llegar un momento en un futuro cercano o muy lejano en el que voy a empezar a llorar algo que debí haber llorado hace muchísimo tiempo, ¿no? También tenemos el duelo exagerado, que a veces hay reacciones demasiado intensas, excesivas o que incluso ya son incapacitantes. Puede haber depresión, ataques de pánico, fobias. Y por último, también tenemos a veces el duelo enmascarado. Como hemos dicho, cuando normalmente no podemos ponerle palabras a algo porque nunca estamos acostumbrados a hablar, evitamos todo el tema que tenga que ver con dolor, pues resulta que mi cuerpo entonces empieza a sacarlo y empiezo a somatizar, empiezo a enfermar, empiezo a tener rencores y al rato capaz que hasta termino desarrollando alguna especie de cáncer o algo así porque no termino de sacar. Algunos factores vulnerables que necesito tomar en cuenta, que necesito saber si yo tengo esos factores vulnerables, como lo hemos hablado, o más bien como ahora se menciona con las enfermedades, tengo que saber si tengo esos factores genéticos que me, eh, que me favorecen que pueda desarrollar alguna enfermedad. Pues lo mismo pues, sucede con estas situaciones. Uno es si el que falleció fue un hijo, una hija, padre o una madre. ¿Ah? Segundo, si tengo algún desorden de personalidad, si tenía alguna relación de dependencia, también si fue una muerte súbita, algún accidente, suicidio, homicidio, que pues eso tristemente también están en la orden del día, y también si no tengo, y sobre todo si no tengo un apoyo familiar o redes de apoyo también importantes, ¿no? Entonces, a todo esto, como les hemos estado diciendo, es muy, muy importante también que dejemos de pensar en el no puedo, ¿no? Que nos quitemos de la cabeza el no puedo y decir no puedo sola o no puedo solo, o al menos no sé cómo, pero lo voy a hacer, necesito apoyo. ¿Ja? Eso es cuando ya se convierte en duelo patológico y déjenme, me voy aquí a mis notas, que estaba apuntando algunos de los síntomas, cuando también se puede convertir en un duelo patológico, es cuando no puedo hablar del fallecido sin expresar un dolor intenso, ¿no? De esa pérdida, o sea, parece que lo estoy volviendo a vivir y me derrumbo y me deshago, ¿no? También cuando a veces hay acontecimientos que son poco importantes, pero me desencadenan estas reacciones. Esto a veces pasa con el duelo que es tardío, ¿no? Algo que yo no lo vi en su momento, pasa algo más adelante y pareciera que estoy reviviendo en ese momento. También es, como decía Dulce, cuando no quiero desprenderme de los bienes materiales, pero nunca, ¿no? Y entonces empiezo a acumular y acumular y acumular y bueno, en mi casa ya no cabe nadie, porque está lleno de cosas, ¿no? Por ejemplo. También cuando tengo síntomas incluso físicos parecidos a los de la persona, cuando hay muchos cambios radicales y a veces evitamos personas, evitamos situaciones, también cuando hay un sentimiento persistente de culpa, ese es muy importante trabajarlo, ¿no? Porque no hay nada más pesado también que cargar con la culpa. También cuando hay baja autoestima y depresión y incapacidad de una respuesta emocional, ansiedad, comportamientos destructivos y muchos síntomas también hipocondríacos. Entonces, pues bueno, con todo esto lo que les queremos decir, pues es que si alguna persona está viviendo algo, más bien, ya me acordé que les iba a comentar. Para todas esas personas que de repente dicen, es que no puedo vivir sin esa persona, no puedo, no sé cómo voy a seguir mi vida. Imaginemos, ¿no? Está tal vez un poco burda mi ejercicio de imaginación, pero imaginemos que llegara Dios y nos dijera, a ver, hija mía, hijo mío, te voy a proponer algo, ¿no? Elígeme a la persona que más quieres en este mundo y así como tanto la quieres y seguramente piensas en este momento que tu vida no va a seguir sin esa persona, tú dime, ¿desearías morir el mismo día que muriera tu ser querido? A ver si respondemos si sí o si no. Y la segunda pregunta al revés, ¿no? O sea, si yo le dijera, que me dijera Dios, hijo, hija mía, dime a esa persona que tanto quieres, que tanto amas y que tanto te ama, dime, si tú quieres que el día que tú mueras también me la lleve contigo, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que las respuestas van a ser no, ¿no? O sea, evidentemente no. Pareciera que nos queremos morir, pero en realidad no. Y más bien, en realidad no nos vamos a morir, o sea, eso es lo peor de todo. Entonces, pues más bien que sigamos, como dice Dulce, con nuestra vida y honrando la vida y la presencia que algún momento esa persona tuvo en nosotros y la manera en que nos marcó. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna también pregunta o comentario. Gracias, Pati. Sí. Ya las voy a poner en galería como te gusta. Por favor, porque súper, también me cambié ya de lugar para el internet, pero súper impactante tu pregunta de ¿quisieras morirte al mismo tiempo? Turururu. Yo creo que en relaciones apasionadas luego dicen, sí, vamos juntos, pero tienes razón. Emociones Romeo y Julieta, exacto. Y no se murió.
para antes de terminar, bueno, gracias a todos por sus comentarios. Por ahí nada más nos preguntaban algo acerca de comentarios que sí sean apropiados a la hora de que vas a un funeral o que quieres hacerle a la persona. Entonces, Ana nos dio algunas preguntas apropiadas o buenas para poder hacer a las personas que están en este proceso. Entonces, Ana, no sé si quieres recordarnos un poquito de esto. Sí, en sí, bueno, yo les comenté sobre todo de las cosas que tal vez no deberíamos de hacer, o sea, como esos comentarios trillados. Yo creo que sí es importante, o sea, ser auténticos, ¿no? Y conocer a la persona y a partir de ese conocer a la persona, de alguna manera te va a dar como una pauta de saber qué decir. Y si no sabes qué decir, no digas nada. O sea, en esos momentos, sobre todo, es acompañar a la persona. Entonces puede, o sea, puede que ahorita, por ejemplo, no podamos ir a ese funeral, ¿no? Entonces ustedes pueden mandar ya sea un mensaje o hablar por teléfono, pueden decir cosas como tal vez no es necesario que me contestes si, o sea, si no quieres, o sea, solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy aquí disponible si te apetece hablar. Otro, por ejemplo, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, o me hubiera gustado mucho, o sea, estar acompañándote en este momento, o sea, pero aún cuando no estoy físicamente, estoy a nivel emocional, o sea, estoy aquí contigo a la distancia. O si necesitas que hablemos, puedes llamarme en cualquier momento que necesites, o si quieres te voy a hablar en una semana, o también podemos estar en silencio, como les comentaba. Es muy importante, sobre todo porque algo que pasa es de que estamos en ese proceso funerario y estamos todos ahí presentes, pero pasa una semana, 2 semanas, un mes y nos ausentamos, ¿no? Como que vivimos en la vida cotidiana y no es necesario que estén 24/7, pero algo que dicen las personas que acaban de pasar por un proceso de pérdida es de que muchas veces pasa al día siguiente, todas esas personas que decían, cuando necesites, ya sabes que aquí estoy, etcétera, desaparecen, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, el estar, sobre todo principalmente en el año, en el primer año, y ahorita preguntaba esta Lulú, gracias por los comentarios y gracias por vernos, si eran 6 meses, no hay como un tiempo en específico, pero, o sea, va a depender del vínculo, pero es entre 6 a 12 meses, ¿no? Entonces, en esos meses es estar presentes a partir de, oye, necesitas tal cosa, o el día de hoy me acordé de ti, mira, te mando esta canción porque me acordé de ti, ¿no? O quieres que hagamos algo, aunque sea a la distancia, o hablemos, esto sería como muy importante, ese acompañamiento. Más que algo que decir, es estar presentes. Es decir, ok, aquí estoy y tú puedes contar conmigo, ¿vale? No sé si respondí a la pregunta. Sí, me encanta porque puedes contar conmigo, pero que sea de verdad, que de Exacto. verdad. Y yo creo que ahí es cuando realmente se conoce mucho la gente que te apoya, porque son los que en la medida de lo posible van a tirar lo que tienen y van a ir en ese momento a apoyarte. Y cada uno sabemos reconocer quiénes son esas personas en nuestra vida. Este, bueno, dos cosas que nos ponen en comentarios. Oponopono El personal. oponopono. El oponopono. A ver, ¿nos dices rápido qué es, Dulce? Si le sabes. Pues es que es como podría decir que es como un mantra. Es que ahorita no me acuerdo muy bien de las tres cosas. Dice, gracias, perdóname y te amo, o algo así. Creo que sí. Bueno, es que ahorita no me acuerdo exactamente, pero yo creo que eso hacerlo colectivo tiene una energía muy padre y a ese nivel sanación espiritual, o sea, pero les digo, ahorita no me acuerdo muy bien exactamente. Pero sí, ahorita lo leí en los comentarios, lo que mencionó es un chico, ¿no? Creo. Sí es, te Sí, amo, o qué sea, bien. es I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. O sea, como Ajá, gracias, gracias. Ajá, como disculpa, lo siento y te amo. sí, entonces esto a nivel colectivo pues tiene una fuerza energética mucho más cañona, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero este tema es muy extenso. Podríamos hablar incluso de la Sí, muerte, de los duelos, los totalmente. preduelos en cuestiones de enfermedades terminales o a lo mejor en procesos de COVID. Los duelos en las parejas, los duelos de los hijos son muy diferentes, una viudez, la pérdida de un hijo, la forma.
cuando son accidentes, cuando son secuestros, o sea, es que está súper vasto los suicidios. Los legítimos, del amante, por ejemplo. Está cañón, o sea, la Bueno, verdad. y bueno, Entonces, lo último importante que puso Fátima también, siempre hablarlo también desde antes, aunque no estoy viviéndolo todavía, dicen por ahí en las promociones de los funerarias que es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Es sí, literal, cañón. o sea, hablar eso, prepararse, comprarte tu paquete, aunque digas, no quiero pensar en eso, inviértele con tiempo para que no heredes problemas, ¿no? La gente que te quiere no va a Testamentos. estar con ánimos de estar haciendo trámites, entonces ocúpate de qué quieres para ti. ¿Quieres que te cremen, que te entierren, que te bailen, que te lloren? Y platicarlo sin tabús. Sí, por Incluso, favor. bueno, ahorita creo que no es exactamente con lo que me estás diciendo, lo que estás diciendo ahorita, pero también por lo que estaban diciendo de la meditación, se puede estudiar desde muchos enfoques. Si alguien quiere estudiar los duelos desde la metafísica, bueno, es impresionante lo que uno puede aprender, ¿no? Cuando hablas de energías, ¿no? Que los seres somos energía y que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? El cuerpo muere, pero la energía aquí está, ¿no? Así Entonces, es. lo quieren estudiar desde el budismo, desde la metafísica, desde muchas otras perspectivas, la verdad es que es muy, muy enriquecedor. Y ahorita también, como nos recuerda Ana Lucía, es que mañana, el día de mañana, vamos a tener a dos personas que nos van a acompañar de la Universidad Autónoma de Querétaro, del campus de Lomas, del CESECO, que nos van a ayudar, nos van a hablar sobre la importancia de la atención psicológica breve y en crisis del personal de salud, ¿no? No solamente el personal de salud que pues, está todo el tiempo con los enfermos de COVID y tal vez otras enfermedades, sino que de repente se muere algún paciente, ¿no? Alguno que fallezca, pues la importancia también de atender a estas personas o de atender si alguien a quien nos está escuchando fuera personal de salud. Eso sería la invitación para el día de mañana. Sí, mañana véanos también, es muy importante. Muchas gracias a todos por sus comentarios, Isabel García, Silvia Villanueva y a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos mañana otra vez. ¡Saludos! Como siempre. A todos. Bueno, En Spotify también, en YouTube ya estamos. Entonces, para las personas que no tienen Facebook, compartan por favor. Y pues estamos el día de mañana ahí con Patti y Citlali sobre todo. Y el viernes es viernes de botana con Juanas. ¿Vale? Bueno, surprise. Y un abrazo a todas las personas que en este momento están sufriendo algún duelo. Nos pueden mandar mensajes si no están recibiendo ayuda terapéutica, pues podemos ayudarlos a canalizar. Los podemos, sí. Abrazo. Abrazo de mariposa como de Ana. Bye. Adiós. Listo.